Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, los apóstatas descontextualizan para calumniar a los testigos de Jehová. Sí amigos, esta revista que ustedes ven en pantalla, que es del 1 de noviembre de 1995, ha sido utilizado por los testigos de Jehová apóstatas, en especial por el psicólogo de pacotilla, Luis Fernando Castañeda Leos, para calumniar a los testigos de Jehová, sacando de contexto un artículo de esta revista. Vamos a ver cuál es la parte que ellos descontextualizan. Veamos. En esta parte de la revista, en este artículo, como ustedes ven arriba, que se titula Consuelo para los que tienen un espíritu herido, viene más adelante un subtítulo, que es el que ustedes ven aquí resaltado en morado, llamado Recuerdos reprimidos. Bueno, resulta que estas son las instrucciones que se dieron en ese año de 1995 de cómo tratar una acusación de abuso sexual de menores basados exclusivamente en recuerdos reprimidos. Por cierto, si usted está viendo mis videos por primera vez, le animo a que vea los dos videos anteriores a este para que pueda entender y tener un conocimiento de lo que significa recuerdos reprimidos. Entonces, de acuerdo a esa información, en donde estuvimos viendo que basarse en recuerdos reprimidos es bastante incierto o no es confiable, porque en algunos casos o en muchos casos tales recuerdos resultan ser recuerdos falsos. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de estos recuerdos reprimidos, es que la organización sacó estas instrucciones. Eso quiere decir que no son las instrucciones que se seguían cuando se presentaban casos de abuso sexual a menores en otras circunstancias. ¿Sí me doy a entender? Las instrucciones que aquí se dan es cuando se presentan acusaciones de abuso sexual a menores basados exclusivamente en recuerdos reprimidos. Entonces, ¿qué trampa hacen los testigos de Jehová apóstatas? Entonces, ellos hacen videos para mostrar que estas eran las instrucciones generales de cómo tratar todos los casos de acusaciones de abuso sexual a menores. ¿Sí nota usted cuál es la trampa? Bueno, entonces vamos a leer en esta parte donde dice recuerdos reprimidos. Dice: en los últimos años algunas personas se han sentido quebrantadas de corazón por razones que a otras les cuesta comprender. Se trata de adultos que, ateniéndose a lo que se ha denominado recuerdos reprimidos, dicen que se abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. Vamos a hacer una pausa allí, amigos, y vamos a resaltar que la palabra adultos, usted se puede dar cuenta que está resaltada en color naranja. ¿Por qué? Porque incluso el psicólogo de pacotilla, Luis Fernando Castañeda Leos, en algunas ocasiones ha colocado ejemplos en donde, según él, y eso lo vamos a ver más adelante en este artículo, según él, la víctima, o sea, un niño o una niña, tiene
que hablar con el abusador. Si nota usted el punto, él ha colocado muchas veces ese ejemplo, que el niño o la niña tienen que ir a hablar con el abusador. Cuando aquí vemos claramente que se trata de adultos. Y de hecho en eso consiste los recuerdos reprimidos. Se tratan de adultos. Entonces ahí podemos también darnos cuenta de esos ejemplos sacados de contexto de los apóstatas. Y aquí vamos a resaltar también el asterisco que está aquí después de la palabra niños, el asterisco en azul. Vamos a tocarlo y dice lo siguiente: escribimos entre comillas la expresión recuerdos reprimidos y expresiones parecidas para distinguirlos de los recuerdos normales que todos tenemos. Entonces, por eso, amigos, usted ve que este subtítulo que está en negrilla, recuerdos reprimidos, también está entre comillas. Y así usted se va a dar cuenta que cada vez que usted va a encontrar la palabra recuerdos, va a estar entrecomillado, recuerdos en sus diferentes formas, va a estar entrecomillado teniendo en cuenta esta nota de este asterisco. ¿Para qué? Dice al final, para distinguirlo de los recuerdos normales que todos tenemos. Entonces es para que usted note, amigo, que hay que tener en cuenta el contexto. Y esto yo siempre lo he resaltado en mis videos, amigos. Y esto es el consejo que yo le doy a los seguidores de los testigos de Jehová apóstatas. Que no se traguen toda la basura que hacen los testigos de Jehová apóstatas. ¿Por qué? Porque ellos siempre hacen, en la mayoría de los casos, hacen lo mismo, que es hacer recortes y sacarlos de contexto. Entonces, es muy importante entender esta nota, que no se trata que cuando usted va a leer o lea la palabra recuerdos, no se refiere a recuerdos normales, sino recuerdos reprimidos, y como ya estuvimos viendo en los dos videos anteriores a este, en muchas ocasiones tales recuerdos resultan ser recuerdos falsos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice: algunos no son conscientes de este hecho hasta que de modo inesperado les sobrevienen recuerdos de uno o varios adultos que abusaron de ellos cuando eran pequeños. ¿Hay hermanos en la congregación cristiana afligidos por estos recuerdos? En algunos países sí. Y puede ser que estos siervos dedicados experimenten intensos sentimientos de angustia, cólera, culpabilidad, vergüenza o soledad. Es posible que, igual que David, se sientan lejos de Dios y clamen: ¿por qué, oh Jehová, te quedas parado a lo lejos? ¿Por qué te quedas escondido en tiempo de angustia? Vamos a leer ahora este subtítulo. ¿Realmente ocurrió? En el mundo existe mucha controversia en cuanto a la naturaleza de estos recuerdos y hasta qué grado son un reflejo de lo que ocurrió. Los testigos de Jehová no son parte del mundo y por tanto no participan en dicha controversia. Según informaciones publicadas, en algunos casos estos recuerdos sí han reflejado la realidad. Por ejemplo, después de que Frank Fitzpatrick, tasador de seguros, recordó que cierto sacerdote abusó de él, casi un centenar de personas alegaron que habían sido objeto de abusos del mismo sacerdote que admitió haberlos cometido. Entonces vamos a hacer una pausa allí, amigos. Entonces vemos que en algunos casos es cierto, resultan ser ciertos estos recuerdos, pero
Pero, ¿cómo se corrobora que son ciertos? Precisamente en este mismo ejemplo, por eso he resaltado en naranja la palabra centenares de personas. Entonces, cuando dice, vamos a volver a leerlo, en donde dice, casi un centenar de personas alegaron que habían sido objeto de los abusos del mismo sacerdote, quien admitió haberlos cometido. Entonces, si nota usted que hay pruebas. Si nota usted cuál es el punto, cuando hay pruebas, que en este caso fueron centenares de personas, y que además el mismo sacerdote lo admitió, entonces aquí se pudo corroborar que sí fue cierto. Pero también hay este otro ejemplo, vamos a verlo aquí, amigos. Dice, cabe señalar, sin embargo, que muchas personas no han podido confirmar sus recuerdos. Algunas han tenido recuerdos muy vívidos de que cierta persona abusó de ellas o de que el abuso se perpetró en determinado lugar. Pero después se demostró que tales recuerdos no podían ser ciertos. Y ya estuvimos viendo, ¿verdad? El ejemplo en el video que hice antes de ayer, o sea, viene siendo el penúltimo, en donde habla del caso de George Franklin. Aquí incluso investigué más y también hay otros datos que confirman que lo que dijo la hija de las acusaciones se confirmó finalmente que no podían ser ciertas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ahora aquí más adelante en el subtítulo, ¿qué medidas se toman contra el presunto abusador? Entonces dice, el que abusa de un niño es un violador y debe considerársele como tal. Toda persona de la que se haya abusado tiene el derecho de acusar al culpable. Vamos a hacer una pausa allí, amigos, porque note que esta revista, estuvimos viendo, se puede dar cuenta que es de 1995, y según los testigos de Jehová apóstatas, y en especial de Ramiro Espinosa, según él, solo después de la Real Comisión Australiana es que se da la instrucción de que tienen derecho la víctima o los padres de la víctima a denunciar o acusar a las autoridades. Pero aquí vemos que en esta revista de 1995, por eso he resaltado la palabra acusar en amarillo. Y ahora yo sé que alguien va a decir, no, pero es que dice acusar, pero no dice denunciar. Pero ahora vamos a seguir leyendo para que usted note que se refiere a acusar a las autoridades, por lo que dice aquí más adelante. Así que vamos a seguir leyendo. Entonces, dice, después de la palabra culpable en azul, sigue diciendo, aún así, nadie debe precipitarse a hacer ninguna acusación si ésta se basa exclusivamente en recuerdos reprimidos de abuso, en cuyo caso lo más importante es que la víctima recobre cierto grado de estabilidad emocional. Vamos a hacer una pausa allí, amigos, porque esto también lo ha criticado el psicólogo de pacotilla, Luis Fernando Castañeda Leos, porque aquí dice que aún así nadie debe precipitarse a hacer ninguna acusación si ésta se basa exclusivamente en recuerdos reprimidos. Entonces él dice ahí que no se está motivando a que vayan rápidamente. Según él, se está persuadiendo a que no lo hagan. Pero ese no es el punto. Más bien ahí lo que está diciendo es no precipitarse. ¿Por qué? Porque dice,
si ésta se basa exclusivamente, y por eso la palabra exclusivamente está resaltada en verde, en recuerdos reprimidos de abuso. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esto es controvertido, porque puede ser cierto o puede ser falso. Ese es el punto. Entonces vamos a seguir leyendo después de estabilidad emocional. Dice: después de haber transcurrido un tiempo, puede que esté en mejores condiciones de hacer una evaluación de sus recuerdos y decidir qué medidas va a tomar, si es posible, si es que decide tomar alguna. Entonces, no es que se esté persuadiendo, como dice el Ramiro Espinosa, sino a que haga una evaluación. ¿Sí nota cuál es el punto? De hecho, fíjese lo que se menciona aquí de un ejemplo. Dice: piensa en el caso de Donna. Padecía trastornos del apetito, de modo que acudió a un consejero, al parecer alguien de competencia cuestionable. Al poco tiempo acusó a su padre de incesto y lo llevaron a juicio. Vamos a hacer una pausa ahí, amigo. Entonces, ahí está, por eso resalté la palabra acusó en amarillo y la palabra juicio. Entonces, aquí se demuestra que esta palabra acusó está relacionado con denunciar a las autoridades. Y es por eso que aquí está la palabra acusar, de acusar y acusación en amarillo, porque es que a eso se refiere, a denunciar. ¿Sí nota? Entonces, en ningún momento se está dando instrucción aquí de no denunciar para no manchar el nombre de Jehová. ¿Sí nota usted, amigo? Que esa es la acusación que según los testigos de Jehová apóstatas, antes de la Real Comisión Australiana, había la instrucción de no denunciar a las autoridades para no manchar el nombre de Jehová. Pero al contrario, aquí se está diciendo que tiene el derecho de acusar al culpable. ¿Nota usted cómo los apóstatas han calumniado a los testigos de Jehová? Vamos a continuar entonces, después de la palabra juicio, que está en amarillo, y dice: el jurado no pudo llegar a un veredicto, de modo que el padre no fue a la cárcel, pero tuvo que pagar unas costas de $100,000. Vamos a hacer una pausa allí. Esto de pagar unas costas quiere decir el costo del juicio como tal y abogado. Entonces, siempre tuvo que gastar una cantidad considerable de dinero. Y a eso se refiere cuando se mencionó aquí mismo, en este mismo párrafo, de evaluar, hacer una evaluación. Continuemos. Después de los $100,000 dice: después que todo pasó, Donna confesó a sus padres que ya no creían que se hubiera cometido el abuso. Entonces, si nota usted, porque es que hay que hacer una evaluación, o sea, no se está persuadiendo a que no lo hagan, como lo interpretan de manera torcida siempre los testigos de Jehová apóstatas. Entonces, más abajo encontramos este subtítulo: ¿qué pueden hacer los ancianos? Si un publicador de la congregación que está sufriendo a consecuencia de recuerdos reprimidos de abuso sexual acude a los ancianos de la congregación, normalmente se asignará a 2 de ellos para que le ayuden. Estos ancianos deben animar bondadosamente al afligido para que de momento se concentre en sobreponerse a la angustia emocional. Los nombres de cualquier abusador que él recuerde deben mantenerse estrictamente confidenciales. Entonces aquí también
Ramiro Espinosa dice, que se preocupan más por la confidencialidad que por la víctima. Ese no es el punto, sino es que como no hay certeza de que realmente ocurrió porque se está basando exclusivamente en abuso sexual, en recuerdos reprimidos, entonces, si esto se da a conocer abiertamente por los medios de comunicación o por toda la congregación, todos los vecindarios, y después resulta que era un recuerdo falso, entonces, ¿cómo queda la reputación de esa persona? ¿Sí capta usted el punto, amigo? Bueno, y ahora llegamos a esta parte en donde dice, ¿cómo debe procederse si el afligido decide levantar una acusación? Entonces, dice lo siguiente, los dos ancianos pueden aconsejarle que en armonía con el principio de Mateo 18:15, hable personalmente del asunto con el acusado. Vamos a hacer una pausa allí, amigos, y entonces era lo que yo le había dicho al principio, que según Ramiro Espinosa, el niño o la niña tienen que ir a hablar con el abusador adulto. Cuando no es así, estuvimos viendo que los casos de recuerdos reprimidos se refieren a adultos. Adultos. Ahora, este es un consejo de cómo en el año 1996 eran las instrucciones al respecto. Pero las instrucciones que hay a partir del año 2002 y que yo mostré esa carta hace algunos videos, se trata de la carta que se dieron a todas las congregaciones del mundo, y en ese momento mostré la carta del cuerpo de ancianos, del cuerpo gobernante a todas las congregaciones de Australia del año 2002. Entonces, a partir del año 2002, la instrucción es que no importa qué tipo de acusación llegue a los ancianos, o sea, de cualquier circunstancia, incluyendo estos casos de recuerdos reprimidos, deben llamar inmediatamente a la sucursal. Entonces, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, en la sucursal le van a dar las instrucciones específicas para atender cada caso. Entonces, esto que se está diciendo aquí era cómo se manejaron los asuntos desde 1995 hasta el 2002. Vamos a leerlo entonces. Dice, si el acusador no se siente capaz emocionalmente de hablar con él cara a cara, puede telefonearle o hasta enviarle una carta. De este modo, el acusado se le da la oportunidad de declarar solemnemente ante Jehová su respuesta a la acusación. Tal vez incluso pueda presentar prueba de que no cometió el abuso. Entonces, vamos a hacer una pausa allí, amigos. Y entonces ahí es en donde los testigos de Jehová apóstatas entonces dicen, sí, mira, que por décadas antes de la Real Comisión Australiana, estas eran las instrucciones. Pero volvemos a lo mismo, amigos, que estas instrucciones eran para cuando la acusación estaba basada exclusivamente en recuerdos reprimidos. Y que además estas instrucciones se llevaron a cabo solamente por 7 años, desde el año 1995 hasta el 2002. Porque a partir del 2002, la sucursal, el comité
el Comité de Asuntos Legales y el Comité de Servicios van a dar instrucciones específicas para atender el asunto de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Entonces seguimos, en donde dice, o quizá confiese, lo que está resaltado en rojo, dice, o quizá confiese y se logre una reconciliación, lo cual supondría un feliz desenlace. Si sucede esto último, los dos ancianos deben tratar el asunto de acuerdo con los principios bíblicos. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer en ese entonces? Si la persona confesaba, fíjense que al final dice, en lo que está resaltado en azul, dice, si sucede o sea, si confiesa, esto último, los dos ancianos deben tratar el asunto de acuerdo con los principios bíblicos. O sea, vamos a ver cuáles son esos principios bíblicos. Veamos. Entonces, esos principios bíblicos son lo que tiene que ver el papel de las autoridades. Y aquí lo vemos en esta atalaya del 1 de noviembre de 1990, en donde dice, los testigos de Jehová tienen la buena reputación de no oponerse a las autoridades humanas. Si sucede que alguna persona de la congregación viola la ley, vamos a hacer una pausa allí, y en donde aquí acabamos de considerar de que la persona confesó, por lo tanto ha violado la ley, sigue diciendo en rojo, la congregación no ayuda a esa persona a evadir el castigo que legalmente merece. Si alguien roba, asesina, difama, engaña en cuanto a sus impuestos, viola, defrauda, usa drogas ilegales o de cualquier otra manera se opone a la autoridad legítima, recibirá disciplina severa de parte de la congregación y no debe sentirse perseguido cuando la autoridad seglar lo castiga. Entonces ahí vemos a qué se refiere cuando dice actúan de acuerdo a los principios bíblicos. Y en el libro Pastoré en el rebaño, en el tema abuso de menores, también habla acerca de esos principios bíblicos implicados. Y aquí lo vemos en el punto 4, dice, desde el punto de vista bíblico, el abuso sexual de menores es un pecado muy grave. Los testigos de Jehová lo aborrecen. Por esa razón la congregación no protegerá de las consecuencias de su pecado a nadie que cometa actos tan repugnantes. Fíjense lo que está resaltado en verde. Las medidas que adopte la congregación en estos casos no pretenden reemplazar la actuación de las autoridades competentes. Y eso está basado en Romanos 13, del 1 al 4. Esos son los principios bíblicos en los cuales se refiere el párrafo. Sí, en lo que dice el párrafo aquí en esta última parte, después de lo que está en azul, en donde dice, si sucede esto último, los dos ancianos deben tratar el asunto de acuerdo con los principios bíblicos. Entonces sigue diciendo, en caso de que se niegue la acusación, los ancianos deben explicar al acusador que no puede tomarse ninguna medida judicial. La congregación seguirá viendo al acusado como una persona inocente. La Biblia dice que debe haber 2 o 3 testigos antes de que pueda tomarse acción judicial. Vamos a hacer una pausa allí. Ya esto ha sido reajustado. Basta con 2 testigos, o sea, la víctima y otro testigo. Sigue diciendo, aún así, aún si más de una persona recordara haber sufrido abusos del mismo individuo,
La naturaleza de estos recuerdos es demasiado incierta como para fundamentar en ellos decisiones judiciales sin más prueba. Esto no significa que tales recuerdos se consideren falsos, tampoco se consideren ciertos, pero debe seguirse los principios bíblicos a la hora de tomar una decisión judicial sobre un asunto. Entonces aquí Ramiro dice, ¿sí ve que esto es encubrimiento? Pero entonces vamos a confirmar que actualmente en la mayoría de los países del mundo no encarcelan, incluso en algunos casos ni siquiera abren investigación contra alguien que sea acusado exclusivamente en recuerdos reprimidos. Veamos las evidencias. Entonces usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, que no es como la mayoría de los seguidores de los ex testigos de Jehová apóstatas, que se tragan cuanta basura ellos suben a YouTube, y lo que es peor, además de tragárselo, después repiten como loro, usted con mis videos sí puede corroborar la verdad. Entonces yo lo animo a que usted descargue en su celular esta inteligencia artificial que se llama ChatGPT. Entonces yo le coloqué esta pregunta: ¿en qué países no pueden juzgar a alguien acusado de abuso sexual si solo está basado en recuerdos reprimidos? Entonces note la respuesta. La admisibilidad de recuerdos reprimidos como prueba en casos de abuso sexual varía según la legislación de cada país. En general, algunos sistemas legales son más cautelosos o incluso rechazan los casos basados únicamente en recuerdos reprimidos debido a la falta de consenso científico sobre su confiabilidad. Aquí algunos ejemplos importantes. Estados Unidos. En los Estados Unidos, la admisibilidad de recuerdos reprimidos depende del estado. Algunos estados permiten que los recuerdos reprimidos sean usados como prueba, pero requieren que los testigos expertos lo respalden científicamente. Otros estados son más estrictos y no los admiten sin corroboración adicional como testigos o evidencia física. Entonces ahí está, amigos. Entonces, según Ramiro, la organización era encubridora porque requería 2 testigos o pruebas. Pero fíjese lo que dice aquí: en muchos estados o en otros estados de Estados Unidos, dice que necesitaban testigos o evidencia física. Reino Unido dice: en Inglaterra y Gales los recuerdos reprimidos pueden ser considerados, pero se evalúan cuidadosamente. La evidencia psicológica debe ser sólida y corroborada, ya que existe preocupación por el riesgo de falsos recuerdos inducidos. Canadá. Los tribunales canadienses permiten la presentación de recuerdos reprimidos, pero los jueces suelen exigir pruebas independientes para respaldar las acusaciones. Aquí lo tienen, amigos, pruebas independientes. Australia. En Australia, la admisibilidad de recuerdos reprimidos también depende de la evidencia de respaldo y de que un experto demuestre su validez. Los tribunales son cautelosos en este tipo de casos. España. En España, los recuerdos reprimidos no suelen ser considerados suficientes para abrir un caso o condenar a una persona. Es necesario contar con pruebas adicionales
ya que los tribunales españoles tienden a valorar las pruebas objetivas y las declaraciones consistentes. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Entonces, pudiéramos decir, si seguimos el mismo criterio de Ramiro Espinosa, que todos estos países son encubridores. ¿Qué tal si, por ejemplo, a Ramiro una alumna lo sale acusando de que él la abusó sexualmente hace 15 años? Entonces, ¿deben meterlo preso? Esa es una pregunta que también me va a tener que contestar Ramiro, que por cierto, está pendiente otro debate. Él está huyendo ya al otro debate, porque al final él no me ha respondido 5 preguntas. Y ahora vamos a agregar esta última pregunta, que si una alumna lo acusa después de 15 años de que él la abusó sexualmente, entonces a él lo tienen que meter preso. Entonces, aquí tienen, amigos. Vamos a ver cómo termina el artículo. Entonces termina así. No obstante, supongamos que el acusado sí es culpable, aunque niega su mal, ¿significa que se libra del castigo? Desde luego que no. La cuestión de su culpabilidad o inocencia puede dejarse sin temor en las manos de Jehová. Entonces, en la mayoría de los casos, él termina hasta allí. Sí ve que ahí dice que se debe dejar en manos de Jehová. Esa era la instrucción que se dio por décadas. Pero él no especifica que se refiere a solamente en los casos de acusaciones basados exclusivamente en recuerdos reprimidos. Esa parte él no la especifica. Y además, aquí sigue diciendo, después de en las manos de Jehová, en azul sigue diciendo, los pecados de algunos hombres son públicamente manifiestos y conducen directamente al juicio, mas en cuanto a otros hombres, sus pecados también se hacen manifiesto más tarde. Entonces, a eso se refiere con dejarlo en manos de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová se encarga de manifestar o dejarlo manifiesto el pecado más tarde. No es que no se haga más nada, no, sino que si más adelante se consiguen pruebas o testigos, entonces ahí se reinicia la acusación. ¿Sí? ¿Nota usted cuál es la diferencia? Entonces sigue diciendo. El libro de Proverbios dice, la expectación de los justos es un regocijo, pero la esperanza misma de los inicuos perecerá. Cuando muere un hombre inicuo, perece su esperanza. En última instancia son Jehová Dios y Jesucristo quienes dictan sentencias eternas con justicia. Entonces, ¿sí nota usted la diferencia de cómo entender correctamente un artículo a diferencia de cómo lo tuercen los testigos de Jehová apóstatas? Entonces, hemos demostrado la verdad nuevamente. Hemos demostrado que las acusaciones de los testigos de Jehová apóstatas contra la organización son puras calumnias, porque se basan en información sacada de contexto.